Olá, a todos e todas que estão nos assistindo, quem está aqui também na sala com a gente. Eu sou Helena, sou coordenadora executiva do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, e hoje, estou abrindo aqui o nosso 12º webinário internacional. Hoje a gente vai falar da Venezuela, mas já tivemos, foram 11 webinários que a gente passou por vários países, até listei aqui para Chile, México, Colômbia, Argentina, Peru, Equador, Uruguai, Bolívia, Costa Rica e Cuba, e uma sessão especial sobre Portugal. Hoje, o tema aqui da nossa sessão é a política urbana em um contexto de crise política, o caso da Venezuela. Também estamos aqui com duas convidadas, a Zulma e a Zulay, que já agradeço em nome da coordenação executiva do IBDU. E essa iniciativa desses webinários internacionais é do nosso associado Edésio Fernandes, que também agradeço em nome da executiva por essa brilhante iniciativa. Todos esses webinários que eu coloquei aqui estão no nosso canal no YouTube, então para quem quiser nos assistir, pode acessar lá direto no canal do IBDU no YouTube. E também, os 6 primeiros webinários a gente já fez uma publicação com os papers, as apresentações de todos, que também está no site e nas redes do IBDU. E a nossa intenção é também, com esse novo ciclo, desses novos países que a gente abordou, fazer uma segunda publicação. Então, passo a palavra para o Edésio Fernandes, que vai hoje coordenar aqui a nossa sessão. Edésio, está fechado o seu microfone. Muito obrigado, Helena, e boa tarde a todos e todas. É um prazer estar com vocês novamente e dar seguimento a essa iniciativa do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que é uma espécie de viagem, um recorrido pelos países latino-americanos para entender um pouco o que tem acontecido nesses países nos últimos anos, em termos de políticas territoriais, políticas de solo, políticas urbanas, políticas habitacionais, políticas ambientais, quais têm sido as propostas, o que é hoje a agenda de discussão nesses países, quais têm sido as principais mudanças na normativa jurídica, nas leis, constituições, quais que têm sido os principais planos governamentais, projetos, enfim, um panorama das questões que têm sido cada vez mais discutidas nesses países. Como a Helena mencionou, hoje o evento sobre a Venezuela, nós completamos 11 países latino-americanos e a ideia é que, com uma sessão no dia 9 de agosto próximo, sobre a Guatemala, nós então completaremos uma segunda rodada de 12 países e, da mesma forma que já soltamos um livro que foi muito bem recebido com os 6 primeiros webinários, a ideia é um segundo livro com os 6 webinários posteriores. E, com isso, na nossa proposta é uma contribuição para manter vivo o diálogo entre os países latino-americanos sobre essas questões todas que nos unem e no contexto de todas as dificuldades, limitações, restrições colocadas pela pandemia, quer dizer, na impossibilidade da viagem, na possibilidade do encontro físico, presencial, na impossibilidade dos seminários e congressos, dos cursos presenciais que sempre nos uniram. Essa série de webinários, com todas as suas limitações, é uma tentativa de manter vivo esse diálogo entre urbanistas, gestores urbanos, pesquisadores, juristas de diversos países latino-americanos. Uma conversa, um diálogo que tem acontecido há muitos anos entre nós no contexto latino-americano. Bem, o que eu sempre faço, quando eu abro um webinário, eu faço uma espécie de exercício informal de organizar para mim mesmo as informações principais que eu tenho sobre cada país. Informações que vêm da minha própria experiência de trabalho nesses países, na relação com colegas, seja em seminários, congressos, cursos, ou outros eventos acadêmicos, ou outras oportunidades institucionais. Informações também que vêm da pesquisa, da leitura, da produção acadêmica, ou mesmo de notícias de jornal.
E hoje, pensando um pouco sobre o caso da Venezuela e tentando organizar as minhas informações, eu cheguei à conclusão que talvez a Venezuela seja o país hoje, no contexto latino-americano, mais difícil de se avaliar. A verdade é que, sobretudo nos últimos 15 anos, ou um pouco mais, nós temos tido muito pouco acesso a dados consistentes sobre as realidades urbanas da Venezuela e também um problema recorrente de conflitos de interpretação dos dados. As notícias são sempre muito fragmentadas, não é? Enfim, tem havido pouca circulação internacional da produção acadêmica, teórica, dos colegas venezuelanos, e a verdade é que hoje nós sabemos pouco sobre a Venezuela, no contexto latino-americano. Né? Quer dizer, na minha experiência pessoal, e eu imagino também que de muitos de vocês, a Venezuela, que nós conhecemos, era um país que era muito comparável de várias maneiras com outros países latino-americanos, né? no quanto aos processos de crescimento urbano, de produção das cidades. Um país que é profundamente urbanizado. O último dado que eu encontrei, a Venezuela hoje já tem cerca de 89% da população vivendo em cidades, vivendo em áreas urbanas. É um país mais urbanizado do que o Brasil, nesse sentido. Agora, um processo de urbanização que, da mesma forma que ocorreu no Brasil e outros países latino-americanos, marcado por uma combinação de segregação socioespacial, de fragmentação territorial, de concentração de serviços e equipamentos e também uma enorme dimensão de informalidade, né, de informalidade na produção do espaço e no acesso à moradia. Também o último dado que eu encontrei do Banco Mundial indica a existência de cerca de 44% da população venezuelana morando em barrios. Caracas é sempre muito impressionante, aquelas montanhas maravilhosas em torno da cidade que são tomadas, por barrios. É um mar de informalidade que a gente vê em poucas outras partes do mundo. Agora, esse processo todo, ele também, como em outros países latino-americanos, ele não pode ser atribuído à falta de planejamento. Pelo contrário, eu acho que é o tipo de planejamento e a natureza do planejamento, como é também o caso do Brasil. Então, até há uns 15 anos atrás, nós tínhamos esse diálogo, esse debate sobre as relações entre o planejamento, a ordem jurídica, os processos socioeconômicos, na determinação desse padrão de produção do território e das cidades na Venezuela. De um tempo para cá, bom, isso inclusive levou a uma produção teórica na Venezuela que é admirável, que sempre foi uma fonte de inspiração para nós em outras partes da região, sobretudo nesse debate sobre a informalidade. Eu queria aqui fazer o registro e a minha homenagem à professora Teolinda Bolívar, que é para nós todos, na América Latina, um farol, uma referência de pensamento, de ação, de articulação entre pensamento e prática, na verdade, nessa área específica da produção informal do espaço e do acesso informal à moradia. Contudo, nos últimos anos, esse tipo de informação, de análise, de produção acadêmica se tornou cada vez mais limitado, né? Pelo menos não há uma circulação ampla das informações e um debate mais amplo das ideias, né? No governo Chávez havia alguma informação sobre políticas de moradia popular, produção de moradia popular, mas ao mesmo tempo notícias contraditórias, como o processo de remoção de moradores de assentamentos informais, e desde então a situação se tornou, da perspectiva de quem está fora da Venezuela, muito obscura. É muito difícil dizer com qualquer certeza o que está acontecendo na Venezuela em geral e especialmente nesse contexto das políticas de solo, das políticas urbanas, enfim, das questões
da moradia, né? Eu acho que há uma crise profunda na Venezuela, é inegável, né? Os dados todos indicam uma crise política, uma crise socioeconômica, um processo de empobrecimento também muito acentuado, e também uma crise que se revela nesse número enorme de venezuelanos que tiveram que sair do país. É algo como 5,5 milhões de venezuelanos que nos últimos anos emigraram, saíram do país. Isso é enorme, né? Isso, para mim, é um indicador inconteste da dimensão da crise pela qual o país tem parado. Então, para entender um pouco, né, a relação desses processos todos, né, da crise política, da crise socioeconômica, com os processos mais específicos do nosso interesse direto, que é a questão das cidades, do acesso à terra, à moradia, do ordenamento territorial, o papel do planejamento urbano nisso aí, que nós convidamos duas colegas muito queridas, muito respeitadas, muito experientes, que têm uma vivência direta da questão, né, urbana na Venezuela, a partir da sua formação e, sobretudo, a partir da sua prática profissional. E sem mais delongas, então, eu vou passar a palavra. Eu imagino que Zulma deva falar primeiro? Não? A Zulay? Sim. Eu passo a palavra, então, para que vocês nos apresentem um pouco esse panorama da agenda hoje na Venezuela, em torno dessas questões, e depois nós abrimos para um debate com quem estiver nos acompanhando aqui. Tá bem? Muito obrigado, então. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Ok. Muy bien. Sí, gracias. Ok. Bueno, gracias, Edesio, gracias al Instituto Brasileño de Derecho Urbanístico, gracias a todos ustedes por estar aquí. En nombre de Zulma y mi persona, en nombre de Venezuela, de verdad que damos las gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes lo que ha sido y es la experiencia en las políticas de desarrollo urbano de nuestro país. Lo que ha sucedido en los, digamos, desde el siglo pasado hasta este siglo y lo que ha estado pasando en los últimos años. Si me permiten, voy a compartir ¿me permiten compartir la pantalla, Edesio, por favor? Ok, yo voy a compartir con ustedes esta primera parte de esta presentación, un poco para hacer un paneo de los antecedentes de la política urbana en Venezuela, que he dividido como en tres grandes etapas, lo que he llamado el inicio de la construcción de un país moderno, a partir de 1936 hasta el 48, luego lo que llamo de la modernidad y el autoritarismo, con el periodo de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y luego la experiencia democrática desde 1958 a 1999, y ya después Zulma va a tener su espacio para hablar de lo que ha sucedido desde el 99 hasta hoy, hasta el día de hoy prácticamente, hasta el presente. Luego me tomo un espacio. Está abierta la presentación porque no se ve todavía. Ah, ok. Entonces, ¿qué debo hacer? Ah, ok, gracias. Gracias por recordarme. Sí. Ok, gracias. Ahora sí. Ok, muchas gracias. Ok, les comentaba entonces que dentro de este tema voy a hacer un paneo de lo que son los antecedentes de la política urbana en Venezuela en tres grandes bloques. Una primera parte con lo que llamo el inicio de la construcción de un país moderno, algunas líneas sobre eso, un poco lo que sucedió desde el 1936 al 48, luego lo que llamo de la modernidad y el autoritarismo, que es el periodo de la dictadura de Pérez Jiménez, del 49 al 58, y luego la experiencia democrática desde 1958 hasta 1999. Ya de 1999, a partir de la nueva constitución, Zulma explicará con detenimiento estos últimos 20-21 años de la experiencia urbana. Ese es como un primer bloque. En un segundo bloque me voy a permitir compartir con ustedes algunos puntos
de lo que es la planificación urbana como instrumento legal de la organización del país y las ciudades, para ubicarlos en el contexto legal. Y luego también, en un tercer punto, lo que fue mi experiencia como gestor público desde la Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía de Iribarren, que muestra, digamos, que es una representación de la experiencia vivida que bien pudiera ser de cualquier otra ciudad del país, porque no ha sido diferente el tema de cómo se ha, digamos, mermado el proceso de la calidad en la planificación del país. Y finalmente me voy a permitir compartir algunas láminas con indicadores del Plan País, que es un trabajo que se hizo, que nació de la Unión de la Venezuela Democrática, representada por factores políticos, sociales, académicos y económicos, que de alguna manera van a servir de base y de soporte para todo lo que Zulma va magistralmente a desarrollar. Entonces, bueno, entrando ya en materia, haciendo ese paneo para quienes no conocen en detalle lo que ha sido la realidad de Venezuela. Venezuela, a partir de las primeras décadas del siglo XX, digamos que enfrenta una realidad con el descubrimiento y la explotación del petróleo, con unos recursos importantes a partir de ese desarrollo, pero también con una Venezuela en un estado, digamos, que viene de un proceso digamos, de cultural y de economía distinto, de manera que con la muerte de Juan Vicente Gómez, en 1936, se inicia un momento de gran efervescencia política, y ahí juegan un papel importante las nuevas élites gobernantes, que ya tienen formación moderna y profesional. En este periodo se da un proceso intenso, migratorio, campo-ciudad, donde las clases urbanas de menores recursos reclaman la participación en los beneficios económicos que sobre la economía nacional produce la renta petrolera. En este periodo inicia el surgimiento de los barrios, de los asentamientos informales. Hay un crecimiento del aparato del Estado que demanda la construcción de equipamientos, servicios urbanos como viviendas, escuelas, centros asistenciales. Esto se da en el periodo de López Contreras, un periodo posterior. En este tiempo se da un crecimiento importante de las principales ciudades del país por el desarrollo del empleo público asociado a los requerimientos del sector terciario y de servicios. Y también en este periodo aparece la planificación como instrumento del Estado para controlar el crecimiento y la renta urbana. Adicionalmente, la planificación nacional surge en el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita, también en este periodo, en el marco de la influencia ejercida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, bajo los auspicios de los Estados Unidos entre el periodo 1945-1950. Y los primeros planes que se dan en este periodo a nivel nacional son planes sectoriales, que son el Plan Agrícola del 46, el Plan de Vialidad del 47 y el Plan de Electrificación de 1948. Adicionalmente, se da el Plan Monumental de Caracas, conocido como Plan Rotival, que es la primera propuesta de ordenanza formal en el país, que se da en la ciudad de Caracas, ¿no? Luego pasamos en este rápido paneo a lo que yo llamo la modernidad y el autoritarismo, porque está marcado por un proceso de dictadura entre 1949 y el 58. Está vinculado a un proyecto de modernización capitalista de Pérez Jiménez. Se da una modernización del territorio y de las ciudades asociado a desarrollo de infraestructura, actividades económicas, impulso de las industrias básicas y un proyecto de sustitución de importaciones. Hay en paralelo un estímulo a la inmigración europea, es decir, no solo fue el proceso migratorio que se vive interno del campo a las principales ciudades del país, sino que hay un estímulo y llegan inmigrantes principalmente de Europa, España, Italia y Portugal, inducido por el Estado. Hay un crecimiento y desarrollo de las clases sociales urbanas, todo esto vinculado a una ideología nacionalista, a la construcción, como ven en estas imágenes, de símbolos urbanos. Hay una generación de riqueza a partir de actividades urbanas como consecuencia del crecimiento y del desarrollo acelerado de las principales ciudades del país, sobre todo de Caracas.
Ese desarrollo industrial, por sustitución de importaciones que ya mencioné, estimuló de nuevo las migraciones hacia las principales ciudades y en particular hacia el eje Caracas-Valencia. Aquí está la ciudad de Caracas, digamos el área de Caracas, la área metropolitana actualmente, y el eje de Caracas-Valencia se dio principalmente ese desarrollo. Complementarios a los desarrollos industriales, Pérez Jiménez lleva adelante programas de modernización de las comunicaciones terrestres, aéreas, marítimas, programas amplísimos de modernización de la agricultura y sobre todo un programa de lo que él llamó de modernización. Se construyeron importantes obras, infraestructuras, que contribuyeron a modificar el patrón de asentamiento del país, como la autopista Caracas-Valencia, la autopista San Carlos-Barquisimeto-Carora, la Panamericana Oriental, la organización 23 de enero, que se muestra aquí en dos vistas, la autopista Caracas-La Guaira, el puente sobre el lago de Maracaibo, la ciudad universitaria de Caracas, Ciudad Guayana en el sur del país, digamos, por mencionar algunas de las grandes obras que se desarrollaron en este periodo. Entre 1958 y 1984 surgen elementos y factores decisivos en la transformación y configuración territorial y urbana de Venezuela, como fueron las acciones del Estado productor y clientelar en el desarrollo urbano y regional. ¿Por qué? Porque no solo era el Estado el que desarrollaba las ciudades, sino que inició la generación de mecanismos para que conjuntamente con la empresa privada se fuesen desarrollando, digamos, componentes o áreas de la ciudad vinculados a vivienda, infraestructura, servicios y equipamiento, donde el Estado ya era el cliente. Se genera también en este periodo, digamos, hay un crecimiento importante de la ciudad autoproducida, de los asentamientos informales como respuesta de los habitantes a la ineficiencia de las políticas del Estado, ante el problema de las ciudades y de la vivienda, por supuesto. Y surge la planificación urbana como instrumento legal de organización del país y de las ciudades. Y en este segundo, digamos, componente, tenemos los siguientes aspectos importantes a destacar. En el año 83 se elabora el Plan Monumental, que ya mencioné, que fue el Plan Rotival para Caracas, bajo los auspicios de la Gobernación del Distrito Federal. En el 46 se crea la Comisión Nacional de Urbanismo y con ella se instaura la planificación urbana de manera firme. Entre el 50 y el 55, la Comisión Nacional de Urbanismo emprende la elaboración de los planes reguladores para las principales ciudades del país, como Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Valencia, Cumaná, Los Teques, Maracay, Puerto Cabello y Puerto Ayacucho. Y en 1961 se planifica la primera ciudad venezolana moderna, que es Ciudad Guayana, al sur del país. En la década de los 70, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Planeamiento Urbano, elabora nuevos planes, que son los planes de desarrollo urbano, para las principales ciudades del país. Entre estos planes para nuevas ciudades está El Tablazo, Ciudad Lozada, Ciudad Fajardo, en Guarena, Guatires, y Caracas, en este caso, constituye una excepción al quedar, digamos, todas esas actuaciones en manos de la Oficina Municipal de Planificación Urbana del Distrito Federal. En 1970 se elabora el Plan General Urbano de Caracas, que tenía como horizonte en 1970 a 1990. En los años 80, el Ministerio de Desarrollo Urbano, MINDUR, produce los planes rectores de desarrollo urbano para casi todas las ciudades del país, y a partir de los años 90, ese mismo ministerio emprende la elaboración de los planes de ordenación urbanística, que es una figura vigente hasta el momento para el nivel nacional de la planificación. Por su parte, los consejos municipales, las alcaldías, a partir del 68 debían haber iniciado la elaboración de los planes de desarrollo urbano local. Zulma les va a dar un poco una estadística de cuáles están hechos y cuáles no. Ya hablando un poco de lo que es el fundamento jurídico de la planificación, obviamente tiene fundamento en la Constitución, en las constituciones que hemos tenido, en 1958 con el decreto 492, mediante el cual se crea la Oficina Central de Coordinación y Planificación Cordiplan, adscrita a la Presidencia de la República, digamos, se da un paso en ese sentido.
En 1976 se crea la Ley Orgánica del Ambiente. En ese mismo año se crea la Ley Orgánica de Administración Central, con la división del Ministerio de Obras Públicas en 3 ministerios. Aquí se da la división del Ministerio de Obras Públicas en Ministerio de Desarrollo Urbano, MINDUR, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En el 78 se crea la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que introduce la figura de los planes de desarrollo urbano local, y en el 79, en el decreto 668, se introduce la figura de los planes rectores de desarrollo urbano. Ya para 1983, la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio incorpora la figura de los planes de ordenación territorial. En el 87 se crea la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, que define la estructura completa de los planes territoriales. Zulma les va a dar un poco de detalles sobre eso. Bueno, digamos que hasta este momento, y muy rápidamente, disculpen si he sido se ha hablado muy rápido, hay como un paneo de lo que ha sido la base legal de la estructura jurídica y de los planes y de la ley en relación al desarrollo urbano en Venezuela. Ahorita me voy a permitir hablar un poco de lo que fue mi experiencia desde el año 2013 como directora de Planificación y Control Urbano del municipio de Iribarren, que me permitió, digamos, conocer de cerca lo que es la realidad de la planificación en un municipio, que es el 4º municipio, la 4ª ciudad más grande del país, y que por eso la quiero compartir con ustedes porque, y Zulma me corrige, no creo que sea distinta a lo que ha sucedido en el resto de los municipios, ¿no? ¿Con qué nos encontramos? Bueno, con un debilitamiento de la planificación urbana a nivel nacional y local. MINDUR, digamos, el país en general, antes de hablar de MINDUR, se vivía, digamos, una práctica nacional de planificación por proyectos sectoriales vinculados a vivienda, vialidad y otros. No había, digamos, que la planificación estructurada no formaba parte de, digamos, de las prioridades en ese momento. Había una baja concreción de los instrumentos jurídicos para la ordenación del territorio, asociados en el caso de Barquisimeto al Plan de Ordenación Urbanística sancionado en 1999, con el cierre de FUDECO, que era la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro-Occidental, se dio una ausencia a la planificación regional como marco para la planificación local. FUDECO siempre generó base estadística para orientar la planificación local de los municipios de la región. Y adicionalmente, con la paralización del Centro Jacinto Lara, empresa pública de gestión urbana en la cual tuve oportunidad de trabajar por 14 años, se dio también una ausencia en la formulación y gestión de estudios, planes y proyectos urbanos enmarcados en los instrumentos locales. Todo esto vinculado a una carencia de datos estadísticos. Entonces, no sé qué pasa. Ok. Adicionalmente, el Ministerio de Desarrollo Urbano sufrió sucesivas reestructuraciones como es parte de ese proceso de debilitamiento de la planificación, sobre todo de la institucionalidad. En el año 99 se transforma en el Ministerio de Infraestructura, MINFRA. Luego en el 2009 se transforma en el Ministerio de Obras Públicas de Vivienda. Y luego ya para el año 2011 se transforma en el Instituto de Poder Popular para el Transporte. Por ahí está un poco la sigla, ¿no? Entonces, obviamente evidenciamos un vacío en la planificación ya desde el año 99. Y, digamos, esto sirvió de marco, estas láminas que estoy mostrando sirvió de marco para fundamentar lo que fue una decisión del gobierno local de crear del proceso de transformación de la planificación en el municipio con intención de crear el Instituto de Planificación Urbana del municipio de Iribarren, entidad que tuve, digamos, el permiso de dirigir. Entonces, digamos que ya desde el año 98, digamos que yo entré a la alcaldía en el año 2013, finales de 2013, inicios de 2014, habían algunos logros adelantados, como la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Local 2003-2016. Había algunas actuaciones con el Programa de Desarrollo de Barquisimeto, que desarrolló lo que fue el Plan Especial del Triángulo del Este, una zona importantísima del este de la ciudad, el Plan de la Avenida 20, el Plan del Centro Histórico,
todo el proyecto de Transbarca, que era el proyecto de transporte, del sistema de transporte público de la ciudad. Y digamos que desde ese momento, del 2014, 12, 13, no se hicieron mayores cosas. Digamos que hubo algunas intenciones por la modificación de la ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local. Se dio un estudio preliminar de la zona industrial cero, pero digamos que ahí comenzó, digamos, como la muerte más evidente de la planificación en el municipio. Con estas láminas que voy a mostrar ahora, muestro rápidamente digamos, una radiografía de lo que es la ciudad de Barquisimeto desde el punto de vista de la planificación. En el año 75, la Oficina Municipal de Urbanismo, digamos, que atendía los requerimientos de planificación de una superficie, de una ciudad con 11.650 hectáreas, con una población de 371.270 habitantes. Para ese momento había un equipo técnico asociado a estos requerimientos de 53 personas, multidisciplinarios. Luego, entre el año 1998 y el 2003, que se da la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Local, atendiendo un requerimiento de mayor área con 27.146 hectáreas, para una población de 853.383 habitantes. El municipio contaba para ese momento, disculpe, con 25 profesionales directamente atendiendo los requerimientos de la planificación. Y ya para el año 2017, Barquisimeto, con unos requerimientos distintos, ya con unas relaciones más, digamos, demandando digamos, más requerimientos de la región con los municipios foráneos, con un área que desde el punto de vista jurídico de la planificación era el mismo que el anterior, pero a donde se sumaban 4.000 hectáreas adicionales, porque ya el área, sobre todo los asentamientos informales, había crecido 4.000 hectáreas, y ya la población era de 1.065.000 personas. Y para ese momento que me correspondió asumir la Dirección de Planificación y Control Urbano, pues habían básicamente 7 funcionarios trabajando directamente con planificación. O sea, esto es una radiografía de lo que creo que puede ser cualquier ciudad o buena parte de las ciudades, de los municipios del país. Esto, digamos, que nos dio pie para poder iniciar una propuesta de reestructuración de la planificación en el municipio. Y ya un poco para terminar y darle el pase a Zulma, me voy a permitir compartir con ustedes algunos indicadores del Plan País. Como ya les comenté, el Plan País es un documento que se elaboró en 2017 y de hecho las cifras que voy a mostrar son de ese momento. Ahorita son mucho más alarmantes de las que voy a mostrar, y fue un trabajo extraordinario en el cual Zulma participó directamente y que nos dan un poco como esa visión de lo que son los números de lo que está sucediendo en el país. Aquí me permito hacer una apreciación obviamente política desde el punto de vista de mi percepción de lo que es la Venezuela actual. Venezuela es un estado fallido, el país enfrenta la crisis más dramática de sus últimos siglos. A continuación vamos a compartir 11 indicadores que retratan la destrucción del estado. La inflación interanual hasta octubre del 2018 era de 833.997%. La contracción acumulada del Producto Interno Bruto era de 48,3% en el periodo 2013-2018, con un Producto Interno Bruto por habitante en niveles de 1947. La deuda externa de Venezuela equivalía para ese momento a más de 5 años de exportaciones, principalmente exportaciones petroleras, por supuesto. La producción petrolera había caído en 54% desde 1998 hasta 67% per cápita. Y el empobrecimiento se había acelerado desde un 48,4% en el 2014 a un 91,3% en el año 2017. Estas son cifras comprobables. En el 2017, 6 de cada 10 venezolanos habían perdido 11 kilos en un año, solo por no comer, y se estima que 1.3 millones de personas sufren de malnutrición o sufrían de malnutrición. Eso es mucho más grave en estos momentos.
Hasta junio del 2018 habían fallecido 820 personas por falta de medicamentos maláricos. El salario mínimo integral pasó de cubrir 60.000 calorías en el 2012 a solo 600 calorías en el 2018. Se requieren de 6.5 salarios mínimos, se requerían, ahorita es mucho más, integrales para cubrir la canasta alimentaria y 12 salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica familiar. Solo en el 2017 se registraron 26.616 muertes violentas en el país, con una tasa de homicidio que supera el 89 por cada 100.000 habitantes. La crisis ha originado la mayor diáspora que se haya registrado en la historia de América Latina. Yo soy parte de esa diáspora, yo no estoy en Venezuela. ¿Cómo comparar la gravedad de la crisis venezolana dentro del contexto mundial? Bueno, es el tercer peor país del mundo en el índice Doing Business, haciendo negocio. Es el segundo país del mundo en el índice de libertad económica. Es el 12º país más corrupto del mundo, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción. Es el segundo peor país del mundo desde el 2016 en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, superado solo por Honduras para ese momento. Y ocupa la 9ª posición entre las crisis humanitarias más desatendidas del mundo. La mayor bonanza petrolera de nuestra historia se dio entre el año 2004 y 2012 y no se utilizó para superar estructuralmente la pobreza, sino para aumentar ficticiamente el consumo a través de bienes importados, vinculado a un proceso de corrupción, ineficiencia, gasto excesivo y sobreendeudamiento. Y ya finalmente, los recursos no se ahorraron para el futuro ni se invirtieron para aumentar nuestra capacidad productiva, sino para desmantelarla. La destrucción de la industria petrolera resultó en el desplome de la producción y de los ingresos. El financiamiento monetario para cubrir la corrupción, la ineficiencia del gasto público y el sobreendeudamiento formaron parte de las grandes, digamos, indicadores de desastre actualmente, vinculado al desorden fiscal y monetario y a un banco central sin autonomía. Y eso se tradujo finalmente en el despilfarro de las reservas internacionales. Bueno, digamos que con este paneo general de lo que ha sido el fundamento, digamos, lo que se hizo en el país durante, desde 1936 hasta el 99, con el soporte jurídico de las actuaciones en materia legal y con mi experiencia desde el municipio y con estos últimos números que acabo de compartir con ustedes, pues no me queda más que agradecer el permiso de poder compartir con ustedes el caso de Venezuela en medio de esta crisis política, como bien lo dice el título, y bueno, le doy el pase a Zulma, que hará una brillante exposición de estos últimos 20 años de planificación urbana en el país. Adelante. Yo no sé si sigo, Edesio, o tú vas a hacer un comentario después de su live. Continúo. Ok, perfecto. Continúa, sí. Muy bien. Entonces, me presento, Zulma Bolívar, urbanista, especialista en planificación estratégica urbana y sobre todo una venezolana que tiene casi 40 años trabajando de la mano del municipio, del Estado y de la academia y tratando de pasar un poco de la teoría a la práctica. Yo creo que eso es lo más difícil. Con la introducción de Edesio, a quien agradezco enormemente la invitación, igual que al Instituto Brasileño de Derecho Urbanístico, voy a completar la tragedia que ya ustedes tuvieron a bien compartir con todo el mundo, pero ese es el país que tenemos, y un poco tratar de entender qué implica esto en términos urbanos de planificación y sobre todo de gestión pública, que es en definitiva lo que es el ordenamiento territorial. Voy a compartir pantalla también para un poco ilustrar la conversación. Y comienzo ordenando la secuencia de temas que vamos a abordar.
Un poco partiendo del contexto jurídico urbano, que es como que, bueno, la matriz sobre la cual nos movemos, para luego tocar el tema directamente del ordenamiento territorial, la teoría y práctica, el país que está por venir y unas conclusiones un poco sobre la marcha. Siendo y no siendo abogado, pero siendo pues un instituto de derecho urbanístico, creo que tenemos que saber y entender que todos los países tienen una constitución. Y esa constitución de la República es como que la Biblia, en términos, si se quiere, religiosos, que deberíamos seguir y la que nos enseña qué hacer. Nuestra constitución tiene una última modificación en 1999. Y se supone que esa ley debe enmarcar todos los actos legales, generar instituciones, derechos y deberes fundamentales a cumplirse por todo el mundo. O sea, no importa que seamos privados o públicos, todo el mundo debería cumplir los mismos parámetros. Se supone que estos parámetros son reglas jurídicas que nos dan un orden, que dan respeto y que sobre todo cumplen con una institucionalidad establecida. Bueno, en Venezuela pasa todo lo contrario. En Venezuela lo incongruente se hace cada día más cotidiano y tengo el temor de que lo lleguemos a ver como normal, porque entonces estaríamos realmente en un hueco profundo y sin ninguna oportunidad de salir. Nuestra Constitución dice que somos un Estado federal descentralizado, que la política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano debe incluir información, consulta y participación. Y creo que eso es lo mismo o debería ser en todos los países de América Latina. Y también dice dos cosas. Establece una concurrencia de competencias entre el nivel local, es decir, los municipios, y el nivel nacional. Eso quiere decir que el urbanismo se mantiene como una función pública del Estado nacional, pero también del Estado del gobierno local, es decir, de las ciudades. En ese ámbito, la Constitución pues tiene como todas una parte dirigida al derecho privado, y en esto quiero hacer mucho énfasis en el concepto de propiedad privada que nos ha sido arrebatado por completo, y el derecho público, que es aquel administrado por el Estado. En ese derecho público tenemos una normativa nacional que debería ser ejecutada por la administración central a través de sus ministerios. Pero hemos tenido en estos últimos 20 años, después de esta última constitución justo, una cantidad cada vez mayor de leyes habilitantes. Y esas leyes habilitantes le han otorgado al Estado una cantidad de facultades extraordinarias y además atemporales. La ley de emergencia de terrenos y viviendas, por ejemplo, el término de ciudades socialistas, aquel programa llamado Gran Misión Vivienda Venezuela, los planes de la patria, una asamblea constituyente creada, y la supresión de gobiernos elegidos, como el gobierno de la alcaldía metropolitana, o la imposición de gobiernos paralelos a los electos, ha sido una práctica recurrente de la normativa nacional. Aparte de eso, tenemos también la normativa sectorial, que es aquella dedicada al transporte, la electricidad, los servicios públicos, etcétera, etcétera, y que debería ser ejercida a través del Poder Nacional y sus ministerios, y una normativa local, que es aquella de los municipios, donde a través de ordenanzas de zonificación y planes, pues tú sencillamente ejecutabas aquellas directrices nacionales. Esto es sencillamente una estructura deseable, pero no es la práctica realidad. En la realidad, la descentralización se acabó. Se olvidó el fortalecimiento del municipio y del sistema de ciudades que los primeros planes de la nación inculcaban como política de Estado. Se desconoció completamente la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley orgánica de ordenación urbanística, y por eso el sistema de planes que rige la nación también se olvidó. ¿Cuál es la práctica de lo que estamos viviendo? Bueno, hay una nueva geometría del poder impuesta por una nueva ideología
que maneja el país, donde la superposición de estructuras creadas por encima de las electas es lo que se hace vida. Bajo un seudónimo denominado poder popular, se ha tratado de inculcar hoy día, con una reciente ley aprobada en primera discusión que se llama de ciudades comunales, un nuevo ordenamiento territorial que impulsa el desconocimiento de la ciudad y el desconocimiento del municipio por esta nueva figura que se llaman comunas. Y las comunas no existen en la Constitución, son un invento ideológico, político, que sencillamente se impone para desconocer las autoridades ejecutivas y legislativas que fueron elegidas por los ciudadanos. Esto ha creado un debilitamiento institucional sin parangón, yo creo que en Latinoamérica, porque aquí no hay nada que funcione. No funciona el Banco Central de Venezuela dando cifras, no funciona el Instituto Nacional de Estadísticas mostrando la realidad del país. Y hay un abandono de la planificación con una politización terrible del hábitat, del territorio, poniéndole a las ciudades un apellido, cuando las ciudades son ciudades en el mundo entero. No hay ciudades democráticas, ciudades socialistas, ciudades comunistas, no, hay ciudades y hay gobiernos que las gestionan. Esto se ha traducido en una destecnificación de la administración central. Zulay se los comentó cuando les contaba los nombres por los que fue cambiando el antiguo Ministerio de Desarrollo Urbano, que era el MINDUR. Hoy por hoy ese ministerio sencillamente no existe. No hay capital humano formado para sostener los ministerios. En los años 80 y en los años 90, los venezolanos, el funcionario público, se formaba en los mejores posgrados a nivel mundial y regresaba al país a tratar de invertir ese conocimiento en políticas públicas para la nación. Hoy en día no tenemos eso. Hoy en día hay sencillamente el funcionario público ha llegado a la más baja calificación, no por falta de compromiso, sino sencillamente por la mala calidad de sueldos y salarios y de formación que tiene este grupo humano. Venezuela está fuera de las tendencias del siglo XXI. Nosotros vemos la migración como emigración, y aquí nadie viene. La urbanización se congeló en el tiempo. La diversidad no es tal, cada vez somos todos más pobres. Y la democracia se olvidó. Eso llega en un momento en que el COVID es el menor de nuestros problemas. Sencillamente cuando el COVID ha sido un elemento que ha marcado pauta para la generalidad de los países, no solo en América Latina, sino en el mundo, para nosotros es una variable más, una variable que no nos ha afectado casi, no nos ha dado tanta hambre como ha hecho la política, ni ha llevado tan a menos la industrialización y el comercio del país como la política. De estas leyes que teníamos, tanto la ley orgánica del territorio, de ordenación del territorio como la ley orgánica de ordenación urbanística, ambas se manejaban con criterio técnico. Los planes eran instrumentos bajo los cuales se daba la política pública. Hoy día, comparar el deber ser con el ser de lo que decía la ley es totalmente imposible. Las leyes están de adorno. El último Plan Nacional de Ordenación del Territorio real que tuvo Venezuela se hizo en 1998. Un plan de ordenación del territorio que consideraba las regiones, que consideraba un sistema de ciudades interdependientes y complementarias, donde la vialidad y la interconexión era el gran estructurador del país, más los servicios de electricidad y, por supuesto, agua y transporte público. Hoy día, toda esa visión ha sido sustituida por lo que llaman un ministerio de ecosocialismo, que nadie sabe qué es, porque si en algo se han esforzado en estos últimos 20 y tantos años, ha sido en cambiarle el nombre a las cosas.
pero cambiárselo sin objetivo, cambiárselo sin propósito, cambiarlo solo por un tema político, no de que esto funcione o que maneje a la ciudad de una manera distinta. Teníamos un sistema de planes que variaban en escala y en detalle de actuación. Comenzamos por los planes nacionales para después cubrir las regiones y luego los municipios. Cada plan tenía un responsable y cada plan tenía un periodo de tiempo de aplicación. Esto se dejó de hacer y se dejó de cumplir. De alguna manera, el territorio, esta Venezuela grande y verde que vemos desde una visión satelital, se dividió política administrativamente desde un punto de vista electoral y no funcional. Venezuela tiene 950.000 kilómetros cuadrados, una población proyectada de 32 millones con una densidad muy baja de 31 habitantes por kilómetro cuadrado. El 56% de la población es pobre, porque gana menos de $3,5 al mes. Y el 87% de esa población está en pobreza extrema, porque gana menos de $1 al mes. Esto, de acuerdo a las Naciones Unidas para el Hábitat, es pobreza extrema. El 70% de la población de Venezuela trabaja como funcionario público, porque trabaja para el Estado. Y esos son los sueldos que el Estado da. Venezuela es un territorio diverso y desigual, tanto en densidad como población, empleo, suelo, accesibilidad, oportunidades y potencialidades. Hoy por hoy tenemos 23 estados, más un distrito capital, 335 municipios muy desiguales. Hay unos más grandes de 50.000 kilómetros y otros tan pequeñitos que son menos de 10 kilómetros cuadrados. Hay unos que tienen más de 2 millones de habitantes y hay unos que tienen menos de 2.500 habitantes. Como decía Zulay, no tenemos cifras. Las instancias responsables del Estado en hacerlo no las dan. Y por eso, desde el 2016, se hizo una plataforma colaborativa entre las 3 principales universidades del país. La Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar. Esta plataforma se conoce como el proyecto ENCOVI. Y ENCOVI sencillamente es lo que ha llenado el vacío de desinformación que tiene el investigador, el ciudadano, e inclusive hasta los funcionarios públicos para poder salir adelante. Con esta plataforma puedo resumirle lo que es hoy Venezuela. El último resultado de COVID, que fue el Plan 1920, dice que en vez de 32 millones, que era lo que estaba proyectado por el INE, tenemos unos 28 millones de habitantes. Porque sí, efectivamente, tenemos casi 6 millones que se fueron, que huyeron del país. La población mayor cada vez es más. Y es más porque los jóvenes se fueron. La esperanza de vida entre los nacidos entre el 2015 y el 2020 ha bajado. Estos nuevos infantes van a vivir por lo menos 4 años menos. La sobrevivencia de la mortalidad infantil pues, es de 26 por cada 1.000 nacidos vivos, y es por la desnutrición de madres y de pequeños. El aumento de la feminización de los hogares ha aumentado. ¿Por qué? Porque los hombres salen primero a buscar ayuda para la familia. Crecen los hogares unipersonales. Cada vez más hay parejas que se quedan con el nido vacío. Todos los jóvenes se fueron. Y hay por lo menos 500.000 hogares que viven, o sea, que fueron construidos con materiales no resistentes o precarios. Además de eso, en COVID, ya va que esto no me pasa la siguiente lámina. Ok. Aparte de eso, la construcción del país fue entregada a foráneos. En las finales del siglo XX, Venezuela era uno de los primeros constructores de viviendas de interés social, justamente para limar esa deuda social de la autoconstrucción de sectores informales. La vivienda, hoy por hoy, gracias a ese programa Gran Visión Vivienda Venezuela, fue entregada a extranjeros, generalmente chinos, rusos, bielorrusos, iraníes, personas que no tenían noción de la realidad venezolana
ni geográficamente, ni climáticamente, ni tampoco socialmente hablando. Eso quiere decir que los resultados de Gran Misión Vivienda de Venezuela lo que hicieron fue tergiversar el mercado inmobiliario e imponer una nueva realidad de vida a personas que no estaban acostumbradas a vivir en bloques de cemento. El control del Estado se hizo no por educación, sino por presión. La desigualdad y la inseguridad alimentaria es uno de los factores que más ha golpeado a los venezolanos. Zulay les comentaba de cómo bajaron de peso y efectivamente la familia venezolana no puede resolver 3 comidas a la vez. De alguna manera, la expropiación del campo y del parque empresarial ha hecho que Venezuela no tenga ni siquiera cómo alimentar a su propio país, mucho menos exportar. Fueron olvidados los servicios públicos y su mantenimiento, son continuas las fallas de electricidad, la falta de agua potable, y por encima de eso no hay transporte público para movilizarse. Hoy por hoy no tenemos gasolina ni gasoil, amén de haber sido una potencia petrolera. Entonces la movilidad campo-ciudad, tanto de personas como de bienes, está sumamente limitada. Eso sin contarles que no tenemos espacio abierto, espacio aéreo abierto, y que nuestras fronteras están prácticamente cerradas, con poquísimos vuelos de comunicación con Latinoamérica y con el mundo. Tenemos 2,3 millones de migrantes recientes, es decir, el último año, pero tenemos 5,6 millones más o menos de venezolanos que han huido del país. Las fronteras, tanto de Brasil como de Colombia, son las que más ha sufrido el recibir un contingente de población sin la dotación de equipamientos y servicios públicos que necesitan. Pero nuestros migrantes caminan literalmente hasta el sur, hasta Chile, o hasta el norte, hasta Canadá, o cruzan el Atlántico como pueden hacia Europa, o mueren, como morían los cubanos yendo hasta Trinidad. Eso es una realidad que no podemos olvidar. Viendo, y que lo que quiero es mostrarle esa realidad ahora en imágenes. Esta es nuestra Venezuela, y Venezuela tiene municipios tan grandes como este municipio, Angostura, que tiene 54.000 y tantos kilómetros cuadrados, o municipios tan pequeños como el Diego Bautista Urbaneja, que tiene menos de 12 kilómetros cuadrados. Tenemos municipios como estados como Táchira, que tienen 29 municipios, o estados como Vargas, que es un solo municipio. Tenemos municipios como Libertador, que es parte de Caracas, que tiene más de 2 millones de habitantes, o el municipio Maroa, aquí abajo al sur, muy pegado de Brasil, que tiene menos de 2.500 habitantes. Estos municipios tienen alcaldes electos de la misma forma, y cada municipio y cada alcalde tiene las mismas competencias, los mismos deberes y las mismas responsabilidades, con el pequeño detalle de que cada alcaldía lo que recibe del Estado es un situado constitucional que es porcentualmente dado con respecto a la población. Eso quiere decir que si tú eres un municipio pequeñito y tienes poca población, no te van a dar dinero sino para comprar papel para hacer oficios. Pero va a ser imposible que tú hagas grandes obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de tus ciudadanos. Por encima de eso, el 60% de la población de Venezuela se concentra en los estados amarillos. Es decir, 8 estados de los 23 tienen el 60%, pero el 6,9% del territorio, que son todos los estados verdes, ¿ok?, tienen el 40% del territorio y apenas el 12% de la población. Además, tenemos que el 70% de la población se concentra en 86 municipios de los 335 que tenemos. Y de esa población hay 35 aglomeraciones urbanas con vocación de área metropolitana, pero que no están reconocidas por ley. Entonces, estas grandes aglomeraciones, que son las grandes ciudades, como Barquisimeto, Caracas, Valencia, Maracay, Maracaibo, están fragmentadas
en autoridades, fragmentadas en políticas públicas y no pueden organizarse, no funcionan juntas. Por eso es que hay que planificar y que es tan importante planificar. Y finalmente les muestro esta lámina que lo que describe es la movilidad, cómo es ese esquema funcional que mueve al país y donde se ve que mientras más oscuro son el número de viajes y mientras más claro verde es el menor el número de viajes, vemos como más de la mitad del país no tiene viajes y más de la mitad del país que coincide justamente con las áreas, las ABRAE, que son las áreas bajo régimen especial, están olvidadas. Es aquel desarrollo rural que no se ha sumado al desarrollo del país y que tiene que ser reconocido para que efectivamente haya igualdad de oportunidades para toda la población. Las áreas ABRAES, las áreas protegidas, ocupan casi el 70% del territorio nacional y necesitan planes de manejo para poder ser incorporadas al desarrollo. Uno de los peores ejemplos que tenemos hoy por hoy es el arco minero que tiene al sur, por aquí en el estado Bolívar, discúlpenme que se me pasó la cosa, por aquí en el estado Bolívar, son más de 111.000 kilómetros cuadrados que han sido devastados de flora y fauna por proyectos políticos mineros que no tienen ningún beneficio para la población directamente. Definitivamente, Venezuela es un país en fuga. Es un país en fuga porque nos separa del resto del mundo una enorme brecha, tanto por las características de baja velocidad de internet que tenemos, el control cambiario, el bajo poder adquisitivo, la poca capacidad que tenemos los docentes e investigadores de seguir el ritmo que sigue el mundo y el cierre de las fronteras. Sabemos que el deber ser de la norma es que el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial sea una política de Estado, sin base ideológica, sino sencillamente una política que mejore las condiciones de vida. Esas políticas deben ser construidas entre la academia, la comunidad, la inversión privada y las autoridades competentes, procurando gestión del financiamiento, con un portafolio de proyectos que nos dé la gobernabilidad necesaria para hacerlo. Pero la realidad del siglo XXI, la realidad de Venezuela, es que el Estado Nacional es el único poder centralista que decide autocráticamente, donde la gestión del financiamiento es clientelar y solo beneficia a los amigos del gobierno, donde no hay planificación y no hay proyectos y la improvisación está a la orden del día. Los planes de la nación ahora se llaman planes de la patria y son herramientas con fines políticos electorales que han manejado desde el año 2000 las políticas públicas sin sentido para el ordenamiento territorial, sino con fines ideologizar. La simetría de la aplicación de la teoría pues ha llevado a Venezuela a tener grandes asentamientos informales en contraposición con grandes sistemas de infraestructura en algunas de las ciudades y un incumplimiento per se de las políticas. Por ejemplo, les digo, cuando se aprueba la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística en 1987, la misma ley decía que en 2 años, es decir, en 1989, los 335 municipios de Venezuela debían tener un plan de desarrollo urbano local. Más o menos a la fecha, un plan fue aprobado en el lapso que establecía la ley. Y 227 municipios hoy por hoy se mantienen sin instrumento de planificación. Eso quiere decir que la planificación del país es como vaya viniendo, vamos viendo. Aquí se hace lo que el presidente diga. Venezuela, dentro de el cumplimiento de los objetivos para el hábitat, va en declive. El último ejercicio que se hizo, el último control que fue justamente antes de Hábitat 3, decía que Venezuela tiene el peor resultado para la región, porque tuvo la puntuación final más baja y el mayor descenso, cayendo por lo menos 50 puntos frente al resto
de los países en términos de cumplimiento de los mandatos del hábitat y ahora de la nueva agenda urbana. En términos de ranking de competitividad mundial, que miden el desempeño económico, la eficiencia del gobierno, la eficiencia de negocios o la infraestructura, Venezuela está de último desde el 2019 y hoy debemos estar peor. Y el último ranking que salió, que fue el de Economist, ahorita para el 2021, Venezuela está dentro de los 10 peores países para vivir, por nivel de vida, delincuencia, infraestructura de transporte, acceso a educación y salud, estabilidad política y económica. Esta es nuestra realidad. Venezuela es disímil y desequilibrada. La Venezuela que está por venir debe ser un país inteligente, que piense, razone y armonice. Creemos que la Venezuela que está por venir debe ceñirse a ver otra vez la gente. Como decía Teolinda Bolívar, en Ciudades para la gente. La escala humana, la persona, el individuo, es lo que debe ser objeto de una mayor calidad de vida. Y eso solo se logra con innovación, eficiencia de servicios, tecnología, sostenibilidad, y yo le agregaría solo en democracia. El cambio que necesita Venezuela debe venir, está por venir. Desde Plan País, que fue una plataforma colaborativa donde tuvieron que ver cientos de profesionales de todas las universidades, se escribe pues, que Venezuela necesita reestructurarse, necesita una nueva visión del territorio con visión transversal, donde se tome en cuenta la nación, el municipio, el barrio y el individuo. Y con esta visión transversal logremos políticas coherentes, armonizadas y complementarias. La idea es retomar ese sistema de ciudades que tuvimos en 1998, que todas sean interdependientes y complementarias y que los recursos sean para reforzar grandes centros que pueden servir de ayuda para las pequeñas ciudades del entorno, valorando las particularidades regionales y con respeto por la identidad local. De alguna manera, la ciudad pasaría a ser el centro de actuaciones. La ciudad como motor de desarrollo, la ciudad como mayor concentración de población. El cambio que necesita Venezuela es recuperar el centro, recuperar el orden, recuperar el abastecimiento por indicadores, el saber dónde estamos, cuántos somos y qué necesitamos. Y para eso necesitamos instituciones responsables. Conocer el territorio y ser resilientes nos va a ayudar a evitar que un flujo de agua nos divida de una urbanización formal a una informal. Necesitamos generar igualdad, inclusión y sobre todo libertad de dónde vivir y dónde trabajar. Creemos que hacer ciudad viene juntito de hacer ciudadanía, que requerimos autoridades conscientes, formadas, diligentes y eficientes para tener instituciones sólidas y transparentes que son las que perdimos, respetando sobre todo los acuerdos globales, porque para algo se hace y para algo hay buenas prácticas que seguir. Necesitamos sociedades competitivas y creo que eso es solo posible en democracia y sobre todo procurar territorios incluyentes. La ciudad será el centro de actuación teniendo el territorio como contexto, porque siempre tenemos que tener la visión global. Creemos que la ciudad es un compromiso compartido y hoy por hoy Venezuela no puede depender del Estado, dependemos más que todo son de alianzas público-privadas. Dependemos del compromiso de cada actor estratégico, de la cooperación internacional de la cual nunca hicimos uso, porque Venezuela siempre estuvo en una lista de países ricos. A nosotros nunca nos miró, sino muy de lejos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CAF, y esa ayuda es la que necesitamos hoy. Necesitamos construir por etapas, necesitamos ver este gran problema que tenemos por pedacitos e ir reconstruyendo la ciudad con el agua, los servicios, el transporte y todo lo que necesitamos. Necesitamos una nueva visión del territorio con transparencia, con ética y con valores. Necesitamos, por último, mis conclusiones, seguir la tendencia mundial, ajustarse a la nueva agenda urbana,
cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y consolidar la institución metropolitana, porque cada vez más son las ciudades que requieren esta información. Yo siempre cierro con este SOS, porque nosotros estamos en peligro y necesitamos pasar del reclamo ciudadano a la obra ejecutada para tener un mejor país. Muchísimas gracias, Edesio, muchísimas gracias al Instituto Brasileño de Derecho Urbanístico por esta oportunidad. ¡Wow! ¡Wow! Muchas gracias, Zulma, y también Zulay, por dos presentaciones tan poderosas, tan impresionantes, ¿no? Las informaciones, los datos, también las análisis, también me gustó mucho las proposiciones. Hay todo un esfuerzo, ¿no? De construcción, de reconstrucción, y con eso me parece que en verdad sabemos muy poco sobre lo que pasa en Venezuela. Tenemos un poco de tiempo para preguntas. Yo tengo algunas aquí de Luis Alperín, que quiere saber, yo creo que de Zulay en especial, cómo se caracteriza el periodo que se inicia en 1999. Sônia Rabelo, profesora de la Universidad Federal de Brasil, que quiere saber si hay planes de vivienda que están siendo implementados y cuál es la evaluación de los planes de vivienda. También hay otra cosa. Bueno, de mi parte, me gustaría saber de qué manera, porque en el caso de Brasil, que no se puede ser comparado, ¿no? En verdad, hay cosas parecidas, hay posibilidades de comparación, pero la situación en Venezuela es mucho más extrema, mucho más polarizada que la situación en Brasil. Pero hay, en el caso brasileño, hay una crítica muy fuerte sobre la naturaleza de los procesos históricos de planificación como uno de los factores determinantes del padrón de urbanización, incluso los procesos informales, ¿no? Que no es la falta de planificación, sino la naturaleza histórica de una planificación que es intrínsecamente elitista, que no considera realidades socioeconómicas, territoriales incluso, ¿no? Y sobre todo una planificación que históricamente no ha reservado espacios en las ciudades para los más pobres. Y con eso, hoy, en la experiencia brasileña, la informalidad ha ofrecido más y mejores condiciones de acceso al suelo para los más pobres que todas las políticas habitacionales juntas en la historia del país. Cuando finalmente Brasil empezó una política habitacional con alguna escala significativa, que es el programa Mi Casa, Mi Vida, de nuevo, como es común en la historia brasileña, no hubo una articulación entre política de vivienda, política urbana, política ambiental, política de transportes, sobre todo con la política de suelo. No hubo una articulación y con eso todas las construcciones de nuevas viviendas son en la periferia de la periferia de la periferia, sin servicios, sin integración, y con eso se repite todo un proceso histórico de segregación un poco parecido también con la experiencia de México, la experiencia de Chile también. Bueno, mi pregunta es, ¿de qué maneras históricamente la experiencia de la planificación ha tenido un papel importante en la determinación del estado actual de divisiones, de polarización y sobre todo de esta oposición que es peligrosa, ¿no? Porque es verdad hasta cierto punto entre saber técnico y saber popular. Cómo hacer una integración de las dos cosas, ¿no? Entonces, Zulay, ¿quieres hablar y después Zulma? Zulay. El micrófono, Zulay. Micrófono. Luis Asperín preguntó cómo se caracteriza el periodo que se inicia en 1999. Luis, yo creo que aquí
Zulma explicó claramente cómo a partir de la Constitución de 1999, que tenía la concurrencia de competencias a nivel nacional y local, con, digamos, una claridad en la descentralización y el fortalecimiento del municipio, vinculado a las leyes orgánicas de ordenación territorial y la ley orgánica de ordenación urbanística, que era el sistema de planes vigente y amparado por la Constitución, se vio, digamos, enfrentado a una práctica del ordenamiento territorial y de desarrollo urbano con la nueva geometría del poder. Eso fue lo que sucedió a partir de 1999. Entonces, no solamente con la nueva geometría del poder, sino también con lo que habla Zulma, que actualmente se tradujo en la superposición de las estructuras del poder popular, que se tradujeron hasta hoy en día lo que son las ciudades comunales. Y sobre todo, con un desconocimiento de las autoridades electas e imposición de las instancias paralelas. O sea, eso lo narró Zulma, lo que sucede a partir del 99, que fue tu pregunta, se vio marcado por esos hechos y finalmente por un debilitamiento institucional, como yo lo mostré en las láminas, a partir de la experiencia del municipio de Iribarren, como directora del municipio de Iribarren, de planificación de Iribarren, y luego eso se tradujo en una destecnificación de las instituciones a nivel nacional y local, donde podemos decir que hubo un abandono en la planificación y una politización del hábitat a partir del concepto de las ciudades socialistas. O sea, es que estamos hablando de dos cosas distintas. Lo que había en el año 99 y que está consagrado en la Constitución no se respetó, se cambió. Adelante. No se escucha, Zulma, no se escucha. Ok. Hay un tema importante que recalcar a la pregunta de Luis y la aplicación de Zulay. Fíjate, veníamos arrastrando una enorme deuda social, hablando del histórico también, donde efectivamente el Estado Nacional no supo, no pudo controlar la migración campo-ciudad, que surge cuando tú tienes ciudades completas con muchos servicios y con generación de empleo que atraía a aquella población del campo que no tenía cómo vivir. Esa población se va acumulando, como tú dices, en las periferias de las ciudades y nadie la quiso ver. El político cómodamente prefería hacerse el ciego, dejarlo ahí porque era un voto más para él, y de a poquito le iba dando un poquito de agua, un poquito de luz, una carreterita y un autobús. Y eso pasó 30, 40 años, toda la vida. El problema es que esa cantidad de gente que autoconstruyó su ciudad se consolidó. Y hoy los tenemos viviendo ahí apretaditos, sin servicios y sin la posibilidad de que esos servicios técnicamente se le puedan dar en condiciones de igualdad, porque eso implica una inversión que ningún gobierno está dispuesto a hacer. ¿Qué diferencia después del 99 para acá? Con esta nueva geometría del poder se inventan las ciudades socialistas y empiezan a hacer ciudades donde no había nada, o ellos intentan hacer algo que llamaron ciudad y que no eran sino puras viviendas. Es decir, lo que hicieron fue crear guetos nuevos, concentraciones de mucha gente viviendo muy lejos, pero sin en las cercanías tener ni escuelas, ni hospitales, ni dónde trabajar, ni cómo moverte. Entonces eso fue un gran fracaso. Lo que hiciste fue hacer más grande la pobreza y acrecentar la problemática. Para colmo de males, entonces tienes que la ley, la normativa actual, todavía no crea una ordenanza para estos desarrollos informales. Síguense viendo como informales, pero sí, Dios mío, después que van a tener como 80 años ya ahí, ya es hora de que cada municipio los asuma y diseñe una normativa especial para cada uno de ellos para poder transformar a cada una de esas personas en un ciudadano completo, con dirección postal, que paga sus servicios y tiene deberes y tiene derechos. Eso no se ha hecho, ni lo hicieron los democráticos, ni lo hicieron los comunistas que tenemos hoy en día. Hoy en día lo que hacen es mover a la gente
y alimentarla miserablemente para mantener el voto. Entonces tú tienes millones de personas que lo que hacen es sobrevivir. Y eso no tiene ningún plan de superación, no hay movilidad social, es imposible que la haya, porque estas personas no tienen formación y nunca van a poder obtener un empleo digno con un poder adquisitivo razonable. Entonces yo creo que los patrones, como tú dices, históricos, han marcado la Venezuela que tenemos, y tenemos ahorita un gravísimo problema. En algún momento, hasta el año 2000, 2005, 2008, teníamos petróleo para poder tapar el sol con un dedo y poder darle a estas personas un sueldo mínimo para que esa persona pudiera comer. Pero sin petróleo hay que reinventar la sociedad, hay que reinventar el territorio y hay que ver cómo producimos con lo que tenemos y ponemos a todo el mundo a ser un actor con deberes y derechos. Y no que hayan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Entonces, yo creo que ahorita es el momento en que Venezuela tocó piso, tocó fondo, y vamos a tener que pensar en un futuro posible. Sonia preguntaba por planes de vivienda. No hay planes de vivienda. Aquí no se construye una vivienda hace por lo menos 6 o 7 años. Se construyen viviendas informales, eso sí. Se ocupan viviendas por invasión. Hay un sistema de régimen de alquileres que hizo que se perdiera la propiedad privada. Y entonces si tú tenías un apartamento ya no tienes renta, porque el ocupante no lo puede sacar ni le puede subir el alquiler. Entonces aquí hay un problema gravísimo de saber cuántos somos, dónde estamos y qué necesitamos. Y yo creo que una vez resuelta esa base de cuantificar qué es lo que somos, entonces podremos mirar hacia adelante. ¿Y cuál es la situación actual de la Asamblea Constituyente? Te voy a decir una cosa. Aquí tenemos una Asamblea Nacional electa. En esa Asamblea Nacional electa, que eso fue 2016, la primera vez que se eligió, había un presidente. Y a ese presidente le tocaba ser el presidente del Ejecutivo cuando hubo las últimas elecciones. Eso se desconoció, y entonces tuvimos cabalgando, tenemos ya años, 6 años cabalgando 2 instancias. Un gobierno elegido, legítimo, reconocido por el mundo, y uno instaurado que no se quiere mover de aquí, ni nadie lo va a sacar aparentemente. Entonces, esa Asamblea Nacional Constituyente se formó con la idea de modificar la Constitución. Esa Asamblea Nacional Constituyente no hizo nada, no modificó nada. Tenemos la misma Constitución de la República con las mismas normativas, y ahorita lo que estamos a la espera es de un proceso de elecciones libres y transparentes. ¿Y cómo funcionan en la práctica las comunas existentes? Porque es un concepto que es atraente, pero la realidad es otra, ¿no? ¿Cómo funcionan los? Mira, el término comunas es un término de una campaña política, o sea, no es un término existente. No existe geográficamente un ámbito asignado a tal concepto. Es sencillamente una palabra más en un discurso político vacío para agrupar un número de personas. Lo peligroso es que la ley de las comunas está aprobada ya en primera discusión por esa Asamblea Nacional Constituyente que no sabe qué hacer con su vida, y esto recrearía un aparato burocrático paralelo al que existe. Es decir, un grupo de comunas pareciera que tuviera más mérito o más poder que un alcalde electo, o que unos concejales que su trabajo es legislar en el municipio. Hay una contradicción muy grande, y yo me imagino que eso se va a caer por su propio peso porque no tiene ningún asidero legal. Sí, y Sonia también quiere saber si las ciudades socialistas son de propiedad de los ocupantes, de la gente que vive, ¿no? No, fíjate que eso es uno de los peores errores y mayores engaños, que estas ciudades socialistas
se construyeron con dinero público, como te digo, lo construyó el sector, los extranjeros que fueron invitados. La empresa nacional venezolana no pudo participar, ni el capital humano venezolano, pero las unidades habitacionales son propiedad del Estado, son propiedad comunitaria, lo que llaman ellos, y son asignados previo una cantidad de requisitos que siempre están vinculados al tema político y no pueden ser transferidos ni heredados. ¿Y hay alguna discusión, mismo considerándose todas las dificultades, pero hay alguna discusión sobre desafíos y retos como calentamiento global y desastres extremos? No está en la agenda. En la agenda oficial, vamos a decirte, no se ocupan de esas cosas. O sea, Venezuela dejó de participar en cualquier evento de la agenda mundial. La última reunión que hubo en Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue en 2019, creo, en Nairobi, estaba el ministro de Vivienda, pero lo único que llevó ese señor, porque yo estaba ahí, fue un proyecto de Gran Misión Vivienda Venezuela, donde era un urbanismo hecho de alta densidad, con grandes críticas por la estructura, en términos de ingeniería civil, la calidad de la estructura, y que hoy por hoy ha sido abandonado por sus usuarios porque está en una zona militar. O sea, el tema es que Venezuela anda por su cuenta y lo único que le importa es mantenerse en el poder. No hay criterio técnico, no hay reto, no hay desafío. Y hay también una pregunta de Gilson, que quiere saber si hay alguna previsión en el presupuesto para la ejecución de un plan de vivienda, si hay una consideración de los recursos presupuestales para la producción de equipamientos públicos necesarios para la comunidad en un territorio definido. Fíjate, uno de nuestros mayores problemas es que no hay transparencia de la información. Ni el Banco Central, ni ninguno de los ministerios rinde cuentas, ni tú sabes cómo se maneja su presupuesto. Entonces, es imposible saber, a título de, como soy yo ahorita, un docente investigador de una universidad, tener acceso a esas cifras. De alguna manera, lo que sí te puedo decir es que la Universidad Central de Venezuela es la principal universidad del país, no ha recibido presupuesto alguno desde el 2020. Wow. El 2020 recibió el 2% del presupuesto y en el 2021 no hemos recibido $1. Wow. Con eso creo que puedes extrapolarlo al resto del país. Y además de las universidades, ¿cuáles son los actores más involucrados en un proceso de discusión, de formulación de alternativas, de construcción de caminos, ¿no? Mira, hay un grupo de actores, hay dos grupos de actores importantes. El grupo de sociedad civil organizado, que a través de las ONG, pues mantiene en la plataforma pública la importancia de los derechos humanos, la importancia de una vivienda digna, el derecho a la ciudad y ese tipo de cosas. Pero también está el grupo empresarial. Hay una asociación de empresarios que aquí se llama Fede Cámaras, y en manos de los cuales está pues toda la fabricación, todo el tema que es empresario, desde un emprendedor pequeñito que vende artesanía hasta la gran empresa productora de servicios, bienes y servicios a nivel nacional. En manos de ellos hay una perspectiva del futuro. Hay una propuesta de alianza público-privada con el Estado. Pero al momento tenemos un Estado muy cerrado que no ha querido mirar la participación privada. Sí, Zulaika, ¿quieres decir algo? Sí, siguiendo con lo que comentó Zulma, hay iniciativas, como ella dijo, de la sociedad civil, y yo formo parte de una de ellas, que es el Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto, donde se discuten los problemas de la ciudad, se hacen propuestas, y hay un grupo
bien consensuado, bien activo, que digamos que registra lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con el tema del agua, de la electricidad, de la vivienda, de la seguridad. Inclusive se han creado grupos a partir de este tema del COVID. Hay iniciativas ciudadanas dentro de las ciudades que son un emporio de ideas, de razonamiento, que eso está allí. Hay gente que está escribiendo las cosas, documentando todo esto, porque de ahí van a salir muchas pautas para las nuevas necesidades que hay que atender. Entonces, te hablo desde mi experiencia, desde el Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto, del cual formo parte, y sé que se han replicado esas experiencias, sumado a lo que dice Zulma, de las organizaciones no gubernamentales en distintas áreas y de la empresa privada con Fedecámaras. Una de las dos presentaciones, una cuestión que me parece muy importante, muy central también para el caso de Brasil y otros países latinoamericanos, es la falta de una comprensión de la centralidad de la cuestión urbana, que ciudad no es el mismo que municipio, ¿no? Que territorio es una base fundamental, no solamente de desarrollo económico, sino también de inclusión socioeconómica, cultural, desarrollo sostenible, todo eso. No hay todavía en la tradición latinoamericana una comprensión de la centralidad de la cuestión del territorio, y por eso me parece interesante destacar las estrategias recientes en México y también en Argentina, con planes nacionales del suelo, tentativas de organización de la discusión con su traducción en planes, proyectos y acciones gubernamentales para un ordenamiento territorial más equilibrado, ¿no? Pero eso es muy raro en la experiencia latinoamericana. En Brasil mismo los sectores más progresistas no tienen una comprensión de la centralidad, incluso del capital político involucrado en la discusión sobre ciudades, ¿no? Todavía no tiene, por ejemplo, el Ministerio de las Ciudades en Brasil, que fue creado en 2003, fue el primer ministerio entregue por el gobierno Lula para otro partido político conservador en su búsqueda de gobernabilidad, de pactos con otros partidos. No entendió la centralidad y las posibilidades, incluso políticas, del Ministerio de la Ciudad de Brasil, ¿no? Bueno, el de ustedes de Brasil para mí siempre ha sido referente el Estatuto de la Ciudad, el Estatuto de las Áreas Metropolitanas y, por supuesto, el Ministerio de las Ciudades. Ese era una de las propuestas que adoptamos y las queríamos imponer aquí. Y recuerdo que hace unos años estuvimos, Zulay y yo, en un evento en Medellín que se llamaba Cities for Life y que era impulsado en su momento por el alcalde de Medellín, que era Aníbal Gaviria, que después fue gobernador de Antioquia, justamente tratando de impulsar el reconocimiento del valor de la ciudad, del valor del gobierno de la ciudad en las políticas globales, porque seguimos teniendo estados que se hablan entre ellos y no tienen en cuenta los detalles o particularidades locales que son tan importantes. El acompañamiento y la complementariedad de estas ciudades que al final son las que motorizan un país. Claro, y yo voy a agregar algo a lo que dice Zulma, Decio. Brasil ha sido referencia a partir de todo lo que hizo el Ministerio de las Ciudades y con el Estatuto de la Ciudad y los instrumentos que se diseñaron, que han sido referencia para América Latina, porque justamente Medellín ha incorporado en su plan de ordenamiento territorial buena parte de los mecanismos que ya fueron diseñados e implementados en Brasil, de manera que ahí hay un trabajo de verdad donde Brasil continúa haciendo referencia a partir de los instrumentos de gestión urbana, que son súper necesarios, no solamente la gestión pública, sino la gestión pública dando el soporte para que la dinámica urbana se dé con los privados y con la gente, pues. No, lo que te iba a decir era que cuando Zulay dijo la palabra instrumentos, pues no pude sino recordar de nuestro Instituto Lincoln de Políticas del Suelo,
y toda la serie de instrumentos de gestión del suelo que justamente se han desarrollado para ayudar a esas ciudades a que generen recursos propios, a que puedan crecer autónomamente y no depender del Estado Nacional y de su presupuesto. E que existe em Venezuela de ordem metropolitana? Há algo? Há instituições? Há planificação metropolitana? Há Bueno, esforço, pouca coisa? esa es una historia muy triste y que además la viví en carne propia. La Constitución del 2000 aprueba 2 áreas metropolitanas en todo el territorio nacional. Una es Caracas, capital de la República, y la otra es San Fernando de Apure, que queda pegado a Colombia, una ciudad muy pequeña. Para el caso de la ciudad de Caracas se hace inclusive una ley especial aprobada por la Asamblea Nacional del año 2000, que crea el ámbito 5 municipios y le da todas las competencias de ley. Inclusive le otorga un órgano legislativo y uno ejecutivo, que es el alcalde metropolitano. Ese alcalde metropolitano duró durante 2 periodos políticos donde el alcalde electo coincidía con la línea del gobierno nacional. Una vez que gana un opositor, que fue en el 2008, el gobierno nacional como que se le prendieron las antenas y dijo que no, ese alcalde no podía tener tanto poder, no podía tener su propio plan, no podía ser vamos a decir, la ventana de Venezuela al mundo. Y desde el 2008 empezó una campaña sostenida de irle recortando competencias y presupuesto a esta alcaldía. El primer recorte vino en el 2009 y de un solo plumazo la Asamblea Nacional le quitó el 95% del presupuesto y 11 competencias de las 15 competencias que tiene una alcaldía. Sin embargo, la alcaldía siguió. Yo era presidente del Instituto Metropolitano de Urbanismo y nos fuimos por la planificación estratégica urbana para no depender de la estructura legal. Logramos elaborar un plan estratégico para el área metropolitana de Caracas con alcance al 2020. Y en el 2016, el alcalde, en el 2015, al alcalde lo meten preso. Entonces quitan la cabeza de la alcaldía y ahí la alcaldía empezó a desplomarse, porque si bien quedaba una estructura, la dirigencia pues tenía un problema político que nos acosaba. Nosotros pasamos 10 años defendiéndonos de los ataques políticos y no trabajando por la ciudad. No había tiempo de trabajar por la ciudad porque siempre estabas en una huelga, por decirlo de alguna manera. Esto termina, para hacerte el cuento corto, en enero del 2018, 10 años después de que habíamos empezado a hacer el plan estratégico, la Asamblea Nacional Constituyente, a la que tú hiciste referencia, decidió por un Twitter eliminar el gobierno metropolitano. Y eliminó la alcaldía, el ejecutivo, el legislativo, eliminó todo, y no solo lo eliminó, sino que cortó toda la información, proyectos y programas que se habían elaborado por 10 años, los bloqueó, y ahorita no están a disposición del público. Entonces, todo lo que avanzamos, lo perdimos. Wow. Finalmente, 3 últimas preguntas. Una de Gilson, que quiere saber un poco más sobre las condiciones de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, de planificación y todo eso, gestión urbana. Y 2 otras, para un país que se quiere socialista, ¿no? ¿Qué tipo de tributación sobre el suelo ha sido adoptada? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay alguna manera distinta de tratar del financiamiento de las ciudades? ¿Quién pague cómo por los procesos de desarrollo? Y también sobre terras públicas, ¿no? De patrimonios públicos fiscales. ¿Hay políticas de utilización de tierras fiscales, de tierras públicas, de patrimonio público, sea para vivienda, sea para otros fines? Voy a tratar de responder las 3 y para que Zulay después las redondee. Sí. Primero, la participación ciudadana es de obligatoria consulta
para cada plan de desarrollo urbano local. Eso es lo que establece la ley. Lo que pasa es que el proceso de consulta ha sido tan politizado que los alcaldes han preferido no aprobar el plan porque no es un tema de que si sirve o no el instrumento, es un tema de acoso político lo que se discute, no la eficiencia de la política. Entonces eso se quedó ahí. Por otra parte, la participación ciudadana libre ha sido totalmente oprimida. Aquí han cerrado 3 cadenas de televisión nacional, cerraron más de 60 emisoras de radio. Hay gente presa por escribir un tuit con una opinión personal. Entonces el tema de la participación ciudadana se ve un poco presionada por el terror de ir preso por decir lo que piensas. La número 2, de los 335 municipios que tenemos, hay 3 que aplican la recuperación por plusvalías urbanas y han utilizado este tributo para hacer nuevas obras de infraestructura, drenajes, andenes y construcción de espacio público en términos generales. Pero no es una política, como te digo, masiva a escala nacional, pero sí se ha tratado. De resto, lo único que existe es un derecho que penaliza lo que se llama el derecho de frente, que es el impuesto municipal a la propiedad urbana, pero que es insignificante en términos de lo que significa el valor de lo cobrado versus lo que puedas ejecutar. Es realmente pequeño y eso no se ha actualizado. Y por último, la última pregunta era dirigida a los terrenos municipales, ¿no? Dices tú, los terrenos públicos, aquí depende la ejecución de la obra de la capacidad presupuestaria de cada autoridad local. Los municipios suelen tener muchos ejidos, muchos terrenos, algunos zonificados para equipamiento, bien sea educación, área verde o salud, y nunca tienen la capacidad de construirlos. Los pocos que se han construido se hace por alianzas público-privadas, donde tú entregas en concesión por 30 o 60 años el terreno a cambio de que el privado construya el equipamiento. Y finalmente una última pregunta también, porque ustedes mencionaron la importancia hoy de las mujeres como jefes de hogar, un número muy, muy significativo de hogares con mujeres jefes de hogar. Hay políticas públicas como las experiencias de planificación, las estrategias de gestión han tratado de la dimensión de género de los procesos urbanos. ¿No hay? No, aquí la perspectiva de género otra vez es como el anuncio comercial antes de un programa televisivo. O sea, se habla mucho, pero se hace poco. De hecho, la representación femenina en los cargos de poder es bien baja. Ahorita no tengo los números exactos, pero creo que de 335 alcaldes hay solo 13 mujeres. Y más o menos es la misma proporción en términos de diputados a la Asamblea Nacional o de gobernadores. La mujer lo que hace es ser jefe de familia porque hay mucho abandono del hombre en la familia. Entonces cuando hablas de la feminización del hogar es porque la mujer la que echa para adelante y la que trabaja para llevar pan a la casa. Zulay. Sí, yo quiero complementar lo que dijo Zulma para responder la pregunta de Gilso, de la participación ciudadana. Si bien hay toda una, digamos, una estructura legal para responder y para participar desde el punto de vista de la planificación en los requerimientos públicos, realmente, como hemos dicho, el proceso de planificación y de participación urbana se ha mermado, se ha debilitado. Y básicamente la participación actualmente es por el reclamo de los servicios. Entonces, no hay una participación en las grandes decisiones de las comunidades, porque los niveles de limitación en términos de servicios públicos, de agua, de electricidad, aunado al tema de la gasolina, o sea, en eso es que está ocupada la gente actualmente. Entonces, pensar más allá, pensar en los requerimientos de parque, de vivienda, no lo veo que esté sucediendo.
Zulma, corrígeme, pero no hay eso ahorita. En el pensamiento del venezolano hay otras necesidades básicas. No hay ese nivel de participación para reclamar las mejoras de la comunidad, no. Tenemos que encerrar, pero quería mucho agradecer a Zulma y Zulay por dos presentaciones tan poderosas, tan fuertes, tan tristes también, porque son realidades mismo trágicas, ¿no? Entonces, yo creo que para todos, Sonia también viene de escribir, que ha sido una experiencia muy fuerte de saber un poco más sobre las realidades venezolanas, y con eso, bueno, yo quería encerrar agradeciendo y también mis deseos de cambios significativos para un proceso de reconstrucción con una territorialización adecuada, un proceso de concertación de intereses, de resolución de conflictos y todo, y sobre todo de creación de instituciones que correspondan a las realidades sociales, económicas y también las necesidades territoriales, un marco de gobernanza, ¿no? De gobernanza del territorio que es tan importante para todos nosotros en la experiencia latinoamericana. Muchas gracias, muito obrigado Gracias. por la participación. Gracias a ustedes por la Obrigada a você. esperanza es lo que hay. Nosotros creemos, tanto Zulay como yo, en que hay una Venezuela que está por venir. Ah, sí. Luis quiere saber sobre la grabación. Mañana yo creo que después de un poco de ajustes formales, el BDU debe liberar la grabación en el canal YouTube del IBDU. ¿Está bien? Okay. Junto con las otras sesiones anteriores también. Gracias y buenas noches, ¿no? A todas. Gracias, Edesio. Obrigada. Chao. Buenas noches.